ha habido una variación de la percepción de la carrera por razón de que desde el origen no hubo un conocimiento de la misma, ¿no es cierto? De modo que entonces, desde el año 2000 que comienza a funcionar y que comienza, sobre todo que en el desarrollo de los primeros años comienzan a venir algunos profesores de otras ciudades, de Buenos Aires, de Rosario, un profesor de Córdoba un poco después. Eso rápidamente hace que en el contexto de carreras de filosofía del país se tome conocimiento de la presencia de una nueva carrera de filosofía en la ciudad de Santa Fe. En unos pocos años comienza a tener una injerencia, sobre todo a nivel de la ciudad, por supuesto, a nivel regional también. Se crea el departamento de filosofía entonces, y entonces a partir de la estructura del departamento de filosofía empezamos a generar distintas actividades, como por ejemplo unas jornadas de comunicación de investigación en filosofía, y entonces rápidamente ese evento se conformó como aglutinante de los académicos en filosofía de la región, y digamos que con el tiempo hay una curva, ¿no es cierto?, de crecimiento sostenido de la participación. Las primeras ediciones éramos 25 o 30 personas, y en la edición, que no sé, del año 2010 o 2012 ya había más de 100 participantes, ¿sí? Esa curva de crecimiento muestra pone en evidencia el reconocimiento que hubo en la zona, sobre todo, pero luego también a nivel país. Y también circunstancias de desarrollo de la estructura de CONICET, con entonces la mayor presencia de becas de doctorado, de ingresos a carrera en esos periodos del 2005 al 2015 aproximadamente, lo que llevó entonces a que muchos de nuestros graduados tengan esa beca, y también esa masa de jóvenes graduados que hacen su carrera de doctorado. Por lo general no la hicieron en Santa Fe, porque no existía el doctorado en filosofía en Santa Fe. Esa, digámoslo así, migración de nuestros graduados a universidades del resto del país hace que, en las otras universidades se tome conocimiento. Y esto fue acentuándose, y incluso tuvimos una serie de eventos importantes, eventos académicos, ¿no es cierto?, de jornadas, congresos, workshops, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Hicimos un congreso latinoamericano de filosofía antigua, donde vinieron 100 investigadores del resto de Latinoamérica. Y hay un montón de micro reuniones, los workshops, en donde ha venido gente de toda Latinoamérica, de europeos, ciclos de conferencias, con lo cual todo eso tiende a el reconocimiento de la carrera, ¿no es cierto? Como eventos de mayor envergadura, hicimos el Congreso Nacional de Filosofía, que, obviamente, al ser un congreso nacional, reunió a estudiantes y profesores de todo el país y a muchos extranjeros, por supuesto. Hay otro elemento que tiene que ver con este reconocimiento, que son las publicaciones que hemos ido produciendo a lo largo de los últimos años, ¿sí? Producciones que son, hay producciones individuales, libros, ¿no es cierto? Hay, además de los artículos, ¿no? Pero también hay producciones colectivas, muchas compilaciones que reúnen el trabajo de los proyectos de investigación, y eso también es una herramienta de visibilidad del trabajo. Y también revistas científicas. Y lo que es importante es que la gran mayoría del director, el comité editorial, somos docentes del departamento de filosofía, de modo que, digamos, no tanto porque volquemos el trabajo, nuestra producción allí, sino porque le damos el espíritu a la revista y hacemos que, en definitiva, el departamento de filosofía y la comunidad nacional e internacional conozcan una revista producida en la facultad, en el seno del departamento o con miembros del departamento. Entonces, en definitiva, me parece que eso también ayuda mucho. Sin duda que el principal desafío
de una carrera nueva en una ciudad en donde prácticamente hay pocos antecedentes de la disciplina, es el conformar un equipo docente, un plantel docente que pueda cubrir la multiplicidad que hay dentro de una disciplina, ¿no es cierto? Porque no se trata de tapar huecos, se trata de brindar la mejor y la más excelente, dentro de lo que se puede, ¿no es cierto?, oferta académica, ¿no? De modo que entonces ese, sin duda, creo que fue el principal desafío de los primeros 5 años. Y bueno, y eso se cubrió en parte con lo que yo comentaba antes, con la convocatoria a especialistas en el campo cercanos. Bueno, algunos colegas vinieron de Rosario, algunos colegas vinieron de Buenos Aires. Luego están las dificultades de nuestro país en general, ¿no?, y de nuestra ciudad en particular, y hemos atravesado inundaciones, hemos atravesado crisis económica, y todo eso constituyó dificultades para el desarrollo de la carrera. Si uno puede decir cuáles son los que subsisten, bueno, quizás insistir en la idea esta de que hay elementos o subdisciplinas dentro de la filosofía que son muy técnicas, muy específicas, que no las puede dar cualquiera. No quiero decir que esto suceda siempre, porque de hecho en 20 años hay una buena cantidad de nuestros mismos graduados que se incorporaron al plantel del Departamento de Filosofía, lo cual habla de una buena inversión a nivel educativo, ¿no? Y entonces son parte de un plantel docente que con el tiempo deja de ser, digamos, predominantemente, foráneo, no foráneo del extranjero, sino foráneo de la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Así que entonces me parece que eso habla de un trabajo que no es inmediato, que requiere su tiempo, y que el tiempo está, vamos a decir así, dando los frutos. En relación con el diseño curricular, la carrera comienza únicamente con la diplomatura, ¿sí? Entonces, transitados los primeros años de la diplomatura y con una experiencia positiva, se decide implementar propiamente la licenciatura. Varios años después se aprueba el plan del profesorado en filosofía, atendiendo a una demanda que se fue generando, razonable, ¿no? Y es que para muchos de los graduados la salida laboral era la docencia a nivel secundario, y la docencia a nivel secundario exige un título habilitante de carácter docente, que no existía. La licenciatura no es habilitante de docente. Digamos que ese fue un bache, un desafío, y se subsanó con la generación del título de profesorado. Fue una buena opción porque hoy una gran mayoría de nuestros estudiantes opta por el título de profesor y todos tienen salida laboral inmediata, ¿sí? Esta historia de los planes de estudio me parece que es elocuente porque explica lo que pasó y lo que se fue resolviendo, pero también hubo un reacomodamiento, una única modificación al plan de estudios de la licenciatura, porque en un principio el plan de estudios original tenía una amplitud en forma de abanico en el final de la carrera que hacía que haya una cantidad enorme de seminarios, y el problema no es el número de seminarios, porque eso subsiste en el plan actual, sino que los seminarios tenían nombres específicos, ¿sí? Entonces se volvía muy difícil, digamos, encontrar un profesor que pueda dictar cada uno de estos seminarios. Muchas veces ni siquiera se buscaba o se encontraba el profesor y después no había estudiantes. Entonces, eso fue una dificultad, digamos, que imprevista. Cuando se diseña el plan, uno no prevé esas situaciones prácticas, ¿no? Pero que después en el orden práctico se conformó en un problema y que se solucionó haciendo menos específicos los nombres de los seminarios, y luego la especificidad la pone el docente con el tema que elige. Ha habido con el tiempo una mayor incidencia de los estudiantes en la vida de la carrera, porque bueno, es un proceso natural, ¿no? El estudiante, sobre todo el que hace la licenciatura, necesita un director, entonces comienzan las relaciones con los directores, con los profesores que van a dirigir las tesinas. En general, un estudiante que hace una tesina con un director participa del proyecto de investigación, porque
es la forma de empaparse más en el tema y en las metodologías de trabajo de la disciplina. Con lo cual entonces se integra no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista humano al grupo docente. Eso me parece que es una vía de contacto directo de los estudiantes con la carrera. Luego nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuando se discutió el plan de estudio, los estudiantes tuvieron la palabra de modo activo, tanto en la discusión del plan de estudios de la licenciatura como cuando hicimos la discusión del plan de estudio del profesorado. Luego también, en el primer lustro del 2000, se creó la estructura de departamentos en la facultad. Unos 10 años después se hizo una modificación y se incorporó a los estudiantes en la estructura de departamentos. Habrá unos 8 años por lo menos que los estudiantes participan activamente de las reuniones de departamento, con lo cual entonces tiene una palabra más claramente representada. Y siempre hemos tenido buena respuesta de los estudiantes.